con la presencia del economista Diego Borja Cornejo, candidato a la vicepresidencia de la República. Para empezar, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la abogada Luisa González. Adelante, por favor. Gracias a los señores de los medios de comunicación, a quienes están presentes y conectados siguiéndonos también. Creo que todos conocemos la situación del país, el nivel de migración y las deportaciones. Tres temas fundamentales. El primero, el país, resulta que este mes, el mes de enero, es el mes más violento de la historia del país. El mes más violento de la historia del país. Y esa violencia afecta a las familias, afecta a la economía. Se hizo una consulta popular en la que se pagó, se gastó 660 millones de dólares, diciendo que si ganaba esa consulta popular, para cuidar. Una consulta popular que fue una trampa para meter el contrato por obras en la arbitraje internacional que favorece a la familia del presidente. Y esta pregunta subieron el IVA al 15%, encareciendo los productos, quitando el dinerito del bolsillo de los ecuatorianos, empobreciendo más a las familias ya empobrecidas. Un país con 7 millones de personas pobres. Y dijeron que todo esto era para darnos seguridad. Yo pregunto a quienes me escuchan, ¿ustedes sienten que hay más seguridad? ¿Ustedes se sienten más seguros cuando salen a las calles? ¿Ustedes pueden salir tranquilos en la noche? ¿Ustedes pueden estar en su comercio tranquilos? La respuesta va a ser obvia, no. Porque no nos han dado seguridad pese a estas medidas, entre comillas. Lo que han hecho es causar más pobreza. Inseguridad, pobreza, el desempleo. No solo que no se creó un puesto de trabajo en el 2024. Es que perdimos 250.000 puestos de trabajo. Y al perder 250.000 puestos de trabajo, son familias que no tenían ni para comer, que acostaron a sus hijitos con la pancita vacía, llorando de hambre. Y esas familias, al ver que la violencia se toma las calles, la violencia se toma los negocios, que hay más pobreza, que no venden, que no tienen cómo comer, cómo dar de comer a sus hijos porque no hay empleo, porque se destruyó el empleo, porque la industria está totalmente abandonada, porque no hay cómo sacarla adelante, no hay quien compre los productos. ¿Qué opta? ¿Qué opción le damos a nuestros ciudadanos? ¿Qué opción tienen los ciudadanos? Los jóvenes van a buscar un cupo en la universidad y no encuentran. Porque este gobierno redujo el presupuesto para educación. Entonces, ¿qué opciones le damos a los jóvenes? No encuentran empleo, no encuentran cupos en las universidades, no encuentran cómo educarse, no encuentran cupos en institutos técnicos, no tienen cómo pagarse, no hay becas, no hay crédito educativo. La opción que encuentran las familias, las madres, los padres y los jóvenes es la migración. Migración producto de la pobreza, del abandono, de un gobierno totalmente incapaz e indolente con el pueblo ecuatoriano. ¿Y saben quién sostiene la economía del país? Con sangre, con sudor, con lágrimas y muchas ocasiones con muerte de seres amados. Nuestros migrantes. La inversión extranjera en el tercer trimestre del año anterior, 76 millones de dólares, menos de lo que debe el señor Noboa al pueblo ecuatoriano a través del SRI. 76 millones de dólares. ¿Saben cuánto envían nuestros migrantes? Alrededor de 6.000 millones de dólares. Y sostienen la dolarización y
y sostienen al país. Ellos que son los expulsados de la patria. Ellos a los que no les hemos dado un trato digno y parece que a nadie le interesa porque afuera el servicio diplomático consular no sirve y los deja abandonados. Esa es la realidad del Ecuador, esa es la realidad de por qué migran, esa es la realidad de las familias ecuatorianas, porque todos los que me están escuchando deben tener un amigo, un familiar, un conocido que ha migrado y no son delincuentes. Y el presidente no aplaude ante una política de tratar a nuestros migrantes como criminales y humillarlos al punto de traerlos con cadenas, esposados, amarrados, como si fueran delincuentes, y no son delincuentes, son víctimas de la pobreza, de la violencia y de un gobierno que es incapaz de crear una fuente de empleo, pero destruir todas. Eso sí fue capaz. De un gobierno inepto totalmente para gestionar la administración pública y nuestros derechos que constan en la Constitución. Ni salud, ni educación, ni empleo, ni seguridad. Pero se hacen de la vista ciega, miran a otro lado, cuando nuestros hermanos son tratados como delincuentes, como criminales. Mientras aquí los criminales, como Fito, se les fuga por la puerta grande. Y guarda absoluto silencio el señor Daniel Noboa, la señora Sommerfeld, canciller de la República. No dice nada cuando deportan a nuestros hermanos amarrados, con cadenas. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que los encadenen? ¿Les gustaría ver a su hermano, a su padre, a su madre, a su amigo encadenado? ¿Les gustaría? ¿Qué sentirían? Y me van a perdonar, esta reflexión la hacía el día de ayer. Si vemos un animalito encadenado, estoy segura que todos ustedes van a protestar y van a pedir que las autoridades tomen acciones y que sea sancionado el dueño del perrito porque lo encadenó. ¿Qué estamos haciendo cuando vemos a nuestros seres amados con cadenas en los pies y en las manos? Y cuidado con decir, es que no soy yo, es que no es alguien conocido, es que no es ni mi hermano ni mi familiar, es que ¿para qué se fueron? Muchos de esos se fueron porque no tenían para comer. Muchos de esos se fueron, si no la gran mayoría se fueron porque los estaban vacunando, extorsionando y sus vidas corriendo riesgos, o porque vivían en zonas de riesgo, porque el gobierno no ha dado atención a absolutamente nada, ni empleo, ni seguridad, ni salud, ni educación, ni oportunidades para los jóvenes. Esa es la realidad. Entonces, yo sí llamo a la reflexión a los ecuatorianos, a no ser indolentes, a pensar en el prójimo, a no creer que lo que tienes hoy te durará para siempre, porque no sabes que viene mañana. Y cuidado, y lo que estás viendo en tu prójimo termine pasándote a ti. Por eso, garantizar los derechos de uno es garantizar los derechos de todos. Defender a una persona es defender a todas las personas. Y ahí les llamo a la reflexión. ¿Cómo queremos ser tratados? Y cómo queremos que a nuestros ciudadanos los traten. Por eso vamos a presentar cuál es nuestro plan con respecto a nuestros hermanos migrantes que han sido deportados y que ponemos a disposición del gobierno, ya que él no sabe trabajar, ya que no sabe hacer una propuesta, ya que no sabe tomar en cuenta a la población, ya que no sabe hacer políticas públicas para defender los derechos de los ecuatorianos. Presentamos un plan estructurado para defender a nuestros hermanos que están siendo deportados y que migraron, víctimas de la pobreza, de la violencia y de un gobierno indolente. Gracias. Agradecemos por las palabras de nuestra compañera Luisa González. Seguidamente tenemos la presentación del plan Acoge por parte del economista Diego Borja Cornejo. Por favor. Gracias a todos y a todas por estar aquí en esta presentación.
El binomio de la Revolución Ciudadana ha escogido a la provincia de Bolívar, aquí en el centro de la sierra, en el centro del país, para presentar el plan ACOGE, que es un plan de acogida emergente de nuestros hermanos migrantes que están siendo deportados en estos días. Algunas cifras. Según información de las autoridades norteamericanas, habrían 32,000 ecuatorianos con órdenes de expulsión. Esa cantidad enorme de personas significan precariedad económica, afectación a la salud mental y física de los retornados e incluso conflictos familiares, en un proceso que ya fue doloroso y triste en su salida, de absoluta desprotección y violencia, y que sigue siendo doloroso y triste, de absoluta desprotección y violencia, también en el retorno. Solamente algunas cosas. Miren, según la información del Customs and Border Protection de los Estados Unidos, se registran 124,000 encuentros de nuestros hermanos ecuatorianos con la patrulla fronteriza en los Estados Unidos en el año pasado, en el año 2024, que es mayor a la cifra del año 2023, que ya era altísima, de 117,500 también encuentros con las patrullas. Eso significa que en promedio van a ser expulsados 232 ecuatorianos diarios. Y de lo que hemos visto en los medios de comunicación, significa que 232 hermanos nuestros, que como dice Luisa, podríamos ser nosotros mismos, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hijo, regresan 232 diarios de la manera más humillante, más violenta, ante la absoluta contemplación inactiva, indolente del gobierno nacional. Daniel Noboa lo que hizo el día que fue a la posesión del presidente norteamericano es mostrar su ostentación, enrostrarnos, darnos una cachetada en la cara a los ecuatorianos, porque en vez de estar dándoles la mano, una palabra de aliento, o diciéndoles simplemente van a estar bien a sus hermanos, a los cuales él dice gobernar, no lo hizo. Él prefirió estar todo el tiempo en la ostentación de la posesión del presidente que está expulsando a nuestros hermanos ecuatorianos. A esto hay que añadir que la forma como migran nuestros hermanos es una forma violenta y peligrosa. Según el gobierno mexicano, en el año 2023 hubo 70,800 ecuatorianos encontrados en migración llamada irregular en México. Como ustedes saben, nuestros hermanos cuando pasan por México están absolutamente desprotegidos por la acción que tomó el gobierno de Noboa de asaltar la embajada mexicana y de romper relaciones con ese país. En el año 2024 tuvimos 72,500 ecuatorianos pasando por México en absoluta y total desprotección. El saldo migratorio que se anuncia que tiene el Ecuador es de 2.4 millones de personas. 2.400.000 personas viviendo fuera del país. Más del 10% de la población. Y de esas personas, 800,000 viven en los Estados Unidos. Y les digo más, entre el año 2007 y el 2017, el saldo migratorio fue de 87,000 personas. 87,000. Entre el año 2017 y el 2024 fueron 500,000. Subió en 10 años de 87,000 a 500,000, a medio millón. Esa es la realidad. La gente suele decir que es una decisión individual, que deciden irse, que deciden ellos ponerse en riesgo. No, señores, no se equivoquen. La gente no decide irse por su propia libertad, sino presionado por condiciones de pobreza, de violencia, de indigencia, de falta de todos los servicios de salud, de educación. Es el resultado de la pobreza, del desempleo y del desgobierno que tiene el Ecuador. No es una decisión individual, es una presión por la pobreza y la indigencia en la que están nuestros compatriotas.
Frente a estas circunstancias, quizás un dato más, de las provincias que más migración tienen, destacan Carchi, Azuay, Cañar y El Oro, con cifras alarmantes de personas que se van. En días pasados estuvimos en una comunidad aquí en Bolívar, por eso decidimos hacer esta propuesta de plan aquí. Estuvimos con Manuel Rochín en una comunidad indígena de Manuel. ¿Qué nos decía la gente? En las comunidades ya no hay jóvenes para las mingas, se van. Y eso pasa también en las ciudades, porque la gente simplemente no tiene expectativas positivas para el Ecuador. Hay 1.200.000 ecuatorianos que quieren irse del país, y cuando se hacen las encuestas, 8 de cada 10 jóvenes no quieren quedarse en el Ecuador. Esa es la realidad lacerante del país. Frente a este hecho, y ante la inacción absoluta del gobierno de Noboa, el binomio de la Revolución Ciudadana presenta un plan inmediato, el plan Acoge, que se pone a consideración de un gobierno que estamos seguros que no lo va a implementar porque no quiere a su gente, porque desprecia a su gente, porque lo que él quiere es utilizar el poder para sus objetivos familiares y personales. Este plan Acoge tiene 4 ejes. Un primero que le hemos llamado de gestión digno al retorno. Si van a ser expulsados por la política migratoria del gobierno norteamericano, que vengan en condiciones de dignidad. No aceptamos que vengan humillados, esposados, violentados en vuelos como si fueran, ¿qué? ¿Carga de qué? Esclavos. Con unas melancolías de ese país de siglos pasados. No aceptamos este retorno indigno y humillante de nuestros hermanos. Un segundo eje es la reinserción económica y emprendimiento para esas personas que van a venir en condiciones incluso de mayor endeudamiento. Ustedes saben que muchos de ellos, para poder irse del Ecuador, han tenido que endeudarse, y no en cantidades menores, y van a regresar sin haber podido pagar las deudas y sin una posibilidad económica en el Ecuador. Entonces el segundo eje es el de la reinserción económica. El tercero es el de la asistencia legal y administrativa, porque a todo el drama que están viviendo, adicionalmente hay problemas de orden legal, de papeleo, de documentos, que nosotros planteamos que tienen que ser rápidamente resueltos. Y finalmente, y no menor, un eje de apoyo psicológico, de salud mental, física y de apoyo familiar. Entre las principales acciones del primer eje, nosotros proponemos que las oficinas consulares y diplomáticas en los Estados Unidos funcionen. Yo he estado en diciembre pasando el fin de año con hermanos migrantes y se han quejado todos que los consulados o han sido cerrados o simplemente no funcionan para nuestros hermanos migrantes en ningún sentido. No les protegen, no les ayudan, no les atienden. Hay consulados en Connecticut, en Nueva Jersey y en la propia Nueva York que les atienden 1 hora por semana, porque esas personas no están trabajando como deberían hacerlo, en función al servicio de nuestros hermanos. Primer objetivo, que funcione el sistema consular y diplomático, que el sistema diplomático funcione con las autoridades norteamericanas para poder hacer un protocolo de expulsión de los ecuatorianos y no esta humillación que estamos viendo. Y eso implica vigilancia en las condiciones de transporte y de retorno que sean dignas. Y por supuesto, apoyo humanitario y financiero en la propia condición de retorno, no solamente cuando lleguen acá. El segundo eje, reinserción económica. Nosotros estamos proponiendo, ojalá el gobierno de Noboa lo acoja, aunque yo lo dudo, porque no quiere a su gente. Estamos proponiendo un salario mínimo por al menos 3 meses para los ecuatorianos que vengan en estas condiciones. Porque ellos fueron expulsados por un país indolente. El país tiene que asumir su responsabilidad. Estamos proponiendo líneas de crédito emergente a tasas de interés bajas del orden del 7,5% y con 6 meses de gracia, para que puedan, muchos de ellos ya han logrado experiencia fuera del país, que puedan aquí iniciar también un proceso en el cual puedan tener vida digna, con emprendimientos, o poner en marcha sus ideas y proyectos que no lo pudieron hacer con ayuda gubernamental. Programas de capacitación laboral en varias áreas y una bolsa de empleo para personas retornadas. Esto último fundamental, porque como lo decía hace un momento, se fueron endeudados y ni siquiera van a poder pagar la deuda. El tercer eje,
el eje de asistencia legal y administrativa, simplificación de trámites para que rápidamente puedan hacer sus procesos aquí en el Ecuador, asesoría jurídica integral. Muchos de ellos se van a ver expuestos a problemas con las deudas, a problemas de inseguridad. Yo he hablado con los migrantes en este viaje que les digo, y muchos de ellos me contaban que se fueron presionados por condiciones de inseguridad, extorsionados, algunos de ellos huyendo porque a miembros de su familia les asesinaron aquí, en nuestras serranías, cerca de donde estamos. Podría ser cualquiera de ustedes, podría no ser cualquiera de nosotros. Apoyarles con recursos legales y denuncias confidenciales para no poner en riesgo su vida, y oficinas de orientación para esas familias que van a quedar otra vez golpeadas, destruidas, en total desequilibrio. El cuarto eje, como les decía, no menor, probablemente fundamental en un proceso tan doloroso de retorno, es el que tiene que ver con el apoyo psicosocial y familiar. Hemos planteado crear una red nacional de atención psicosocial, para ellos en particular, aunque se ha planteado también para el resto de la población, porque van a haber problemas psicológicos, van a haber problemas de maltrato, van a haber problemas de desequilibrio familiar. Hemos planteado impulsar talleres de duelo migratorio y resiliencia, con la ayuda de terapeutas y psicólogos que contribuyan a tener una inserción, una reinserción menos dolorosa de nuestros hermanos migrantes. Y obviamente todo esto entendiendo que no son solas personas que van, no son abandonados, no son una persona, son familias que se han roto y familias que se van a reunificar. Entonces, un programa de reunificación familiar. Estos 4 ejes que el binomio de la Revolución Ciudadana los ha llamado el programa ACOGE, están a consideración del gobierno. Ojalá lo hagan, porque para nadie podría estar mal que sea empático este gobierno con hermanos venezolanos. Está bien, pero primero los ecuatorianos. Ha hablado de empleo para 20.000 venezolanos, primero los ecuatorianos. Si estamos en el Ecuador y si han sido expulsados violentamente nuestros hermanos, primero los ecuatorianos. Este es el programa que aquí en el centro del país, en Bolívar, queremos anunciarle al país como un programa empático, compasivo y pragmático también para recibir a nuestros hermanos que se hallan en una grave situación de expulsión violenta en estas circunstancias y que por hoy no tienen el apoyo institucional. Muchas gracias. Agradecemos al economista Diego Borja Cornejo por la presentación del plan ACOGE. Seguidamente tenemos el espacio de preguntas y respuestas de 3 medios de comunicación. La primera intervención lo realiza el señor Patricio Chiriboga de Radio Universidad FM. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doña Luisa González. Tenga la gentileza, por favor, ante la inseguridad ciudadana, ante la inseguridad jurídica, ante el problema de situaciones de ingobernabilidad, ante la desinstitucionalización del país, hay que ameritar revisar la Constitución de Montecristi, hay que revisar el Código Integral Penal, el Código de la Democracia, el tema referente al Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que revisar algunas áreas importantes para darle tranquilidad y gobernabilidad al país. Le pregunto, por favor. Qué excelente pregunta. Muy buena pregunta. Primero, basta de shows. Basta de shows. Vimos una candidata presidencial que dice, el problema es la constitución castro-chavista, una constitución de alma chavista, una constitución que dice que la salud, la educación son públicas, de calidad y gratuitas, el presupuesto del PIB que tiene que destinarse para esas áreas, una constitución que te dice que la seguridad es del Estado, pero más allá, si no le gusta la constitución, díganos que hay que cambiar. ¿Presentó alguna opción de cambio? ¿Han escuchado acaso ustedes, ciudadanos, que después de decir todo lo malo de la Constitución, haya presentado una opción de cambio? Y yo les digo, basta de show para tapar la incapacidad y lo inútiles e ineficientes que han sido para gobernar el país. Vamos a hablar clarito.
Empezó el señor Guillermo Lazo. El problema son las leyes, la Constitución. Tenía pues toda la Asamblea a su favor. Cambie lo que necesita. Haga los cambios. Llame a una constituyente. Reforme. Consulta popular. Perfecto. Consulta popular. Viene el señor Noboa otra vez. Que la ley cero apagones. Tuvimos apagones. Que la consulta popular para dar seguridad al país. El enero más violento de la historia de la patria. Que las reformas en la ley. Que la consulta popular para ahora sí cambiar y que ahora sí la seguridad. Una vez más, el enero más violento de la historia del Ecuador. Entonces, queridos ciudadanos, el problema no son las leyes y no son la Constitución. Ya aumentaron penas, ya reformaron, pero siguen creyendo que somos torpes y tontos, perdón la expresión, y nos tratan como tales. Pero ya tenemos que también, como dicen aquí, alzando pelito, ¿no? Tampoco vamos a ser tan muspas, ¿verdad? Y no nos vamos a dejar ver la cara una vez más. Ya el punto no es ni la Constitución ni las leyes. Vamos a ver. Quien tiene el ejecútese es el gobierno nacional. Quien maneja el presupuesto y los recursos es el gobierno nacional. Caminen por las calles. Todos ustedes, ciudadanos, en cada rincón de la patria. ¿Cómo están las UPCs? ¿Cómo están las UPCs? ¿Qué armamento, qué dotación tiene la fuerza pública? ¿Cómo está la vivienda fiscal de nuestros policías y militares? ¿Cómo los están atendiendo a ellos? Y no solo eso, sigan recorriendo. ¿Cómo están los vehículos? ¿Cómo están las motos? ¿Cómo está el EQ911? Entonces vamos a hacer la reflexión. No hay dotación y equipamiento para la fuerza pública. No hay vehículos, no hay motos. Y si los hay, no hay gasolina. El EQ911, las cámaras en su gran mayoría no sirven. Las UPCs no sirven. Envían policías y militares a las calles, que también son padres, hijos, esposos, como carne de cañón. O ya olvidamos que andaban pidiendo por allí limosna para dar de comer a la fuerza pública, para ver si les tiraban colchones en el suelo para que puedan dormir. ¿Dónde está la alimentación, el rancho, el trato digno, la vivienda fiscal para la fuerza pública, el equipamiento, los chalecos, las armas, las municiones, la dotación? Entonces, el problema no son las leyes, queridos ciudadanos. El problema aquí radica en que el gobierno nacional, teniendo los recursos, porque no han utilizado todo el dinero que tenían, 800 millones de inversión, no usaron y dejaron a la fuerza pública sin equipamiento, sin cámaras de videovigilancia, sin vehículos, sin combustible, sin motos, sin armamento. Pero, esperen, los delincuentes están armados hasta los dientes, y esos tienen hasta vehículo blindado. Entonces me van a decir que el problema son las leyes y la Constitución. No, señores, aquí cómplices de la violencia y la delincuencia es el gobierno ineficiente, inútil e incapaz de tomar acciones inmediatas para tomar el control del Estado. No hay liderazgo, no hay capacidad, no hay conocimiento, no hay equipo. Un grupo de panas sentado en Carondelet haciendo fiestas, tatuajes y demás, mientras niños desaparecen. Esa es la realidad del país. Entonces no es ni leyes ni constitución, y basta de ese show, ¿ah? Basta de ese show. Ya cambiaron leyes, ya aumentaron penas, ya hicieron consultas populares, ya hicieron todo. Ustedes se van a seguir dejando convencer de que el problema de la inseguridad es ese. El problema de la inseguridad es que no controlan ni las cárceles, donde graban videos musicales
¿Cómo llegó a darse eso? ¿Y qué me van a decir? Es que Correa los dejó grabar. Hace 8 años ya no está. Déjenlo tranquilo. Las autoridades de este gobierno no toman el control de las cárceles y el gobierno de Lasso, en cambio, dejó pues que graben videos musicales, hagan toda una producción. O sea, lo que ustedes sepan, a esa cárcel tú no puedes entrar ni siquiera con estos aretes. ¿Cómo entró todo el equipo para grabar un corrido musical allí con Fito? Ante la vista del presidente de la República y de todas las autoridades del Estado. Aquí, la violencia que estamos viviendo es culpa de quienes nos han gobernado estos 8 años. O ya olvidamos que un día fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Y las propuestas que nosotros hacemos es para ser el país más seguro de la región. Eso es lo que vamos a hacer y a ese cambio es que los invitamos en el Ecuador. Bien, a continuación tenemos la intervención de Vicente Ninabanda de Radio La Propia FM. Saludos cordiales, estimada abogada y doctor. Bienvenidos a la tierra de los carnavales. Nosotros como medios comunitarios alternativos nos preocupa que la gran migración que ha salido en su gran mayoría ha sido del área rural. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué tienen planificado en el tema del campo, del agro? Como decía el señor candidato a vicepresidente, en el campo ya solo van quedando gente de mi edad, de 50 hacia arriba. Y los demás están saliendo, si no es a otros países, por lo menos a las capitales provinciales. Y la otra pregunta, ¿van a declarar en emergencia nuestra provincia, conociendo la realidad en la que vivimos día a día? Gracias. A ver, nosotros presentamos, al igual que hemos presentado este plan para nuestros hermanos migrantes, presentamos también 3 planes adicionales. Genera, que es donde está cómo vamos a garantizar la soberanía energética y a potenciar ese gigante energético que es Ecuador. Protege, que es donde están claramente las acciones que vamos a realizar en materia de seguridad a corto, mediano y largo plazo. Y el plan Impulsa. El plan Impulsa tiene 5 áreas de acción: salud, educación, vivienda, arte, cultura y deporte. ¿En qué grupos objetivos? Niños, jóvenes, mujeres, porque la violencia, la pobreza y el desempleo se ha profundizado más en nosotras las mujeres en este último año. Adultos mayores y personas con discapacidad, olvidados totalmente en el país. Dentro de esto está también la reactivación productiva del país. El sector agropecuario, que ha sido totalmente olvidado, vamos a tomar acciones inmediatas. Primero, la condonación de deudas con Ban Ecuador que van hasta los $10,000. La diferencia sería refinanciada, pero que vuelvan a ser sujetos de crédito e insertarse en el sector productivo. Darles crédito agrícola con seguro agrícola a una tasa subsidiada preferente del 5%. Adicionalmente, vamos a rehabilitar las unidades de almacenamiento que son estratégicas y vamos a fortalecer con semillas de calidad, que vuelva a funcionar el INEAC, rectoría en materia agropecuaria, cercanos a nuestra gente, trabajar con nuestros campesinos, con nuestros agricultores directamente. Lo digo como una hija de campesinos. Está aquí además gracias a la educación pública y el crédito educativo. Y vamos a ir trabajando de la mano con el sector agropecuario, con técnicos que estén en territorio, que los vayan ayudando también a mejorar el tipo de cultivo y de suelo. Y no pueden comprar urea a $60. Si tenemos que subsidiarla, la vamos a subsidiar. Pero los insumos, los fertilizantes, los pesticidas tienen que ser a un costo que ustedes puedan pagarlo.
Si los comerciantes quieren vender al precio que quieren, perfecto, vamos a importar nosotros como gobierno y vamos a vender al precio del costo, porque no podemos permitir que siga así oprimido nuestros agricultores. Proyectos de riego que también tenemos, y el declarar la emergencia, voy a declarar la emergencia en toda la Sierra Centro, y aquí se incluye obviamente la provincia de Bolívar. Habrá esa declaratoria de emergencia que nos va a permitir reactivar la economía a través de ¿qué? De la inversión pública eficiente. Esa inversión pública, ¿dónde va? A la empresa privada. ¿Pero qué empresa? La de la provincia, con mano de obra de la provincia. La carretera Ambato-Guaranda-Babahoyo, hay que rehabilitar esa carretera. Allí se va a requerir mano de obra, se va a requerir transporte, alimentación, textiles. Empieza a dinamizarse la economía, a generar empleos. A 4 carriles esa vía, pero también hay vías internas que no nos compete como gobierno central, que le competerían a la prefectura. Pero es momento de dejar de estar peleando con alcaldes y con prefectos, porque aquí la necesidad de la población es lo que cuenta, lo que importa, y vamos a dar todo el apoyo a las prefecturas y a las alcaldías, y aquí particularmente las Salinas Facundo Vela, Caluma La Esmeralda y el paso lateral de Guaranda. Esas son las obras que van a dinamizar la economía local, a reactivar la economía. Y para nuestros jóvenes que paren de emigrar, cupos en las universidades, centros tecnológicos para que puedan estudiar, empleo tanto en el sector privado como público, como prácticas profesionales, pero vamos a darles la oportunidad de seguir creciendo aquí en su patria. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la última intervención de Jocelyn Peña, del medio digital Así Nomás. Siga, por favor. Muy buenos días, señores candidatos y colegas que hoy están aquí en esta rueda de prensa. La Revolución Ciudadana ha estado poco presente o no ha sido tan representativa electoralmente en Bolívar. Eso es, históricamente lo conocemos. Ahora, ¿cómo revertir esto para que haya un cambio tal vez en la opinión? El día de ayer estuvimos en la rueda de prensa que también oficializaron en la ciudad de Riobamba y hablaron del Plan Caussay, que es, bueno, pues el tema de reactivación económica de la Sierra Centro, de las provincias de la Sierra Centro. Se habló puntualmente de muchos proyectos en la provincia de Cotopaxi, de Tungurahua y Chimborazo. ¿Qué hay para Bolívar específicamente? Porque hablamos de la vialidad, que se ha hablado mucho, el tema de Tambán, que es un tema que está ahí, que no se lo resuelve varios años después de la aluvión, así como pasó en Alausí, pero hay respuesta para Alausí. ¿Qué pasa para Bolívar? ¿Cómo volver a dar tal vez esta confianza a la juventud para creer en un proyecto político? Esas serían mis inquietudes. Gracias. Medio de comunicación, Así Nomás. Jocelyn Peña. Jocelyn. A ver, Jocelyn, sí, todas las provincias del país van a recibir obras, ¿no? Lo primero, esto es estructural, en todas las provincias, obras en salud, garantizar medicina en los hospitales, el equipamiento de los hospitales y que puedan tener una atención digna allí con especialistas, en todas las provincias, en el país. Mire, yo soy usuaria del sistema de salud público. Yo no tengo seguro privado. Yo voy a los mismos hospitales que ustedes. Yo sí siento la angustia y el dolor de mi pueblo cuando no tienen medicinas o cuando no hay un médico que te atienda. Por eso, nosotros vamos a transformar la salud y devolverle al pueblo una salud pública de calidad y gratuita, con medicinas. Lo siguiente, educación. Garantizar que los jóvenes bolivarenses puedan tener acceso a becas, a crédito educativo, a mi primer empleo, que sería la modalidad de pasantías pagadas por un año, y empleo en la empresa privada, en donde la empresa privada pagaría la mitad del salario y la otra mitad la pagamos nosotros como Estado. ¿Qué logramos ahí? Que nuestros jóvenes se queden, que nuestros jóvenes no migren, que nuestros jóvenes estén con sus familias y crezcan, que sus sueños
se puedan volver realidad porque aquí encuentren las oportunidades. Lo siguiente, ¿por qué empiezo por las vías, por Lambato, Guaranda, Babahoyo? Porque necesitamos comunicación con la costa del país para dinamizar la economía en cuanto al comercio, en cuanto a producción. Se me había olvidado. El centro de acopio. Un centro de transferencia y acopio de granos, de productos de esta zona que también lo vamos a construir aquí en Guaranda. Y lo siguiente, el paso lateral de Guaranda. Todas estas obras, ¿por qué empiezo por la construcción? Tienen un dinamismo económico de lo más grande que ustedes pueden encontrar. La construcción es lo que más mueve la economía, más rápido te genera además empleo y creación de riqueza. Como les decía, cuando yo hablo de la construcción de una vía, no se trata de hacer una infraestructura y nada más. Cuando yo hablo de la creación de una vía, yo estoy hablándoles del taxi, del bus, de la camioneta, del camión, porque necesitamos transporte, transportar personas, transportar materiales. Cuando hablo de la construcción de una vía, hablo de los agricultores. ¿Saben por qué? Porque los restaurantes van a abrir más restaurantes, van a dar comida, van a dar alimentación, van a comprar más a nuestros campesinos, a los cuales les vamos a dar crédito preferente al 5% para que puedan producir más con seguro agrícola, con todas las condiciones para que se queden en nuestros campos. Lo siguiente, hablo de textiles también, porque ropa de trabajo, zapatos, uniformes, tienen que ser adquiridos con las empresas, con la industria de aquí, de Bolívar. Y así vamos generando empleo, crecimiento económico, dinamismo, vamos controlando violencia y vamos haciendo que nuestras familias se mantengan unidas también. Gracias. Muchas gracias. Al final tenemos una intervención. Espera un segundo, Manuel, un segundito. Mire, Jocelyn, usted plantea cómo vamos nosotros a romper esta cuestión que ha sido histórica, ¿no? Mire, nosotros, como dice Luisa, estamos orientados a las soluciones. Nosotros estamos orientados a resolver los problemas de los ecuatorianos. No estamos enganchados en el odio, en la revancha, en la persecución. No hay tiempo para eso. Nosotros le estamos proponiendo a la ciudadanía que sepa discernir, que sepa discriminar. ¿Qué estamos proponiendo, incluso sin ser gobierno? Y le hemos puesto a consideración del gobierno nacional. El plan protege frente a un plan Fénix inexistente. El plan impulsa frente a una desprotección total de los 5 grupos más vulnerables. El plan acoge frente a la desprotección de los migrantes. ¿No? El plan genera frente a los apagones que él dijo que sabía resolver, resultó que nada. No lo ha tomado, ni lo va a tomar. Entonces, acá también nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía un conjunto de soluciones para la vida de las personas. No estamos fijándonos por quién han votado antes, que el que votó antes no vota. No, acá la idea es para todos, jóvenes, mujeres, adultos, campesinos, resolver cosas y con conocimiento. Con conocimiento. En el caso que preguntaba el compañero, ¿cómo se va a hacer también en el agro? Se han dicho varias cosas. Se ha dicho riego, se ha dicho crédito, se ha dicho insumos, recuperación de suelos, apoyo técnico, mercados de acogida de los productos, carreteras secundarias, que es una obligación de las prefecturas, no del gobierno. Pero eso no interesa porque el Ecuador está destruido. Es más, ¿qué más vamos a hacer? Nosotros, mire, hemos planteado una amplísima convergencia. Una amplísima convergencia. Los únicos que no caben en esta convergencia son aquellos que están del lado de estas economías criminales que le están destrozando al país. Todo el resto son bienvenidos, independientemente de la postura ideológica o política que han tenido antes. Si hoy quieren arrimar el hombro, bienvenidos. Entonces, nosotros proponemos, para romper precisamente estas políticas del odio, mire que hubo un presidente de la República, que cuando el Ecuador se debatía en la más extrema de las pobrezas, la indigencia y la migración, dijo que su principal objetivo era destruir a la fuerza política correcta. En vez de decir, vamos a superar la pobreza, vamos a generar empleo, vamos a resolver el problema energético que no lo resolvieron, no, se centraron en el odio. La propuesta de la Revolución Ciudadana no es esa, es centrarnos en el amor por este país, en la resolución de problemas de este país, en la acogida de hermanos, compañeros migrantes
de nuestros. Esa es la forma. Ahora a la ciudadanía le toca discernir, porque también les digo, cuando te mienten una vez, es culpa del mentiroso. Y cuando te culpan más de una vez, 2 veces es tu culpa. No te dejes mentir otra vez. También aquí hay un llamado a la conciencia. Tenemos una intervención adicional. Por favor, diríjese al medio al que representa. Su nombre, por favor. Adelante. Buenos días con todos los colegas, amigos de acá de la prensa de la zona centro del país. Mi nombre es Jonathan Quesada de Amazonas. Estimado Diego, tenemos entendido de que usted como binomio quiere trabajar en la parte que usted tiene experticia, que es la economía. Importantes estos proyectos que se han presentado en la zona centro. ¿Cómo realizar esos proyectos con el estado que hoy tenemos casi en la bancarrota? ¿Y cómo mejorar también esto para el trabajo de estos 4 años si ustedes llegan a tener el favor de Ecuador y de ser nuevamente gobierno? ¿Cómo se mejoraría también el tema económico, estimado Diego? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta que me gusta realmente muchísimo. Porque aquí se ha montado un sentido común de que el Ecuador no tiene dinero. Y se repite todo el tiempo: el Ecuador no tiene dinero, el Ecuador está quebrado, no hay plata, las arcas públicas están secas, etc. Pero resulta que hubo 69 millones de dólares para dar un adelanto a una empresa fantasma que iba supuestamente a darnos equipamiento energético, que es Progen, y que se llevó la plata. Pero ha habido 860 millones durante este año del gobierno de Noboa para contratos de emergencia. De una emergencia provocada por ellos mismos, por falta de acción, por ejemplo, en el campo energético y otros más. Pero resulta que si hay dinero para importar derivados en vez de mejorar la capacidad de refinación de nuestras refinerías. Entonces, es un sentido común que no hay que creerse. Aquí no es que falta el dinero. Aquí lo que han faltado son prioridades de asignación de los recursos. Esto que le estoy mencionando es menos prioritario que, por ejemplo, resolver el problema de las dializadoras para que no se nos mueran nuestros enfermos renales. O es menos prioritario que pagarle a Solca para que no se nos mueran las personas con cáncer. O es menos prioritario que tener un programa emergente de acogida a migrantes que están siendo expulsados. Entonces, no es que no hay dinero. Primero, es que no ha habido prioridades. Segundo, no hay dinero porque tampoco han buscado las fuentes para conseguirlo. Y le doy 3. Una, ¿por qué no cobran las deudas en firme? Que está en la página del SRI, ustedes pueden verlo. Donde los 25 mayores deudores, donde está la familia Noboa, le deben al Ecuador casi 900 millones de dólares. Preciosísimos en estas condiciones, 900 millones de dólares. Y si cobrarían todas las deudas en firme del SRI, no las impugnadas, son 1.500 millones. Si pondrían los sistemas de escaneado en las aduanas, 5 escáneres, están ahí en unas bodegas arrumados, sin aumentar aranceles tendrían 1.200 millones de dólares más. Ya estamos hablando de 2.700, casi 3.000 millones. Si hubieran hecho una pequeña inversión en las refinerías, hubiéramos podido ahorrarnos un montón de importación de derivados, que significan para el Ecuador 2.000 millones de dólares al año. Y sigan sumando. Si es que tendríamos una pequeña inversión en los campos petroleros y no los habrían quebrado para ahora intentar este latrocinio que significa el entregar el campo Sacha a la inversión privada, tendríamos ahí 1.044 millones de dólares más. Y entonces, no significa que no hay dinero. Significa o que no cobran por un lado, o que por otro lado no hay prioridades. Entonces, si esa es la lógica, en un esquema de prioridades existe el dinero para poner la plata en aquello que empiece a mover la rueda de la economía. Porque una economía en el Estado es un poco diferente a las economías familiares y empresariales. Porque esta gente se ha centrado, miren, les voy a dar un dato que seguramente algunos de ustedes no saben, porque se ha repetido tanto esto de que no hay dinero. El año 2024 se va a terminar sin déficit. Sin déficit. Miren la cuenta. Hay superávit en el año de 3.600 millones de dólares. Incluso en el debate presidencial, la pregunta que hicieron los periodistas que conducían el debate estaba mal planteada, porque les preguntaron a los candidatos, sabiendo que el Ecuador necesita 4.000 millones de financiamiento, ¿qué va a hacer usted? No, señores, ni siquiera ha habido un déficit, porque como se decía acá, no han podido ni ejecutar lo que ya había.
Y el peor de los mundos es, teniendo la plata, no haberla ejecutado cuando hay tanta necesidad. Entonces, existe el dinero. No es que el Ecuador está nadando en todos los recursos, pero existe el dinero para empezar a mover esta rueda de la economía y poder entonces volver, sí, con políticas adecuadas, volver, sí, a tener un país en crecimiento. El Ecuador va a terminar el año 2024 con un decrecimiento del 3 o del 3.5%. En esas condiciones, por ejemplo, poner un IVA es una locura, porque un IVA te quita plata del bolsillo, no te permite que el gobierno recaude más y a las empresas venden menos. Obviamente, una política es no contar impuestos al consumo en medio de una recesión. Entonces, manejando adecuadamente, asignando prioridades y con los recursos que hay, esto puede empezar a funcionar. Agradecemos por este espacio de preguntas y respuestas, pero nuestros binomios tienen que cumplir la agenda. Para finalizar, tenemos la despedida y agradecimiento a cargo de la abogada Luisa González. La despedida y agradecimiento a cargo de la abogada Luisa González, por favor. Estábamos conversando justamente sobre la pregunta, que es perdón la palabra, que ahí les doy el chisme, es una estupidez poner un impuesto al consumo cuando tienes una contracción económica. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Como ustedes pueden ver, aquí hay un equipo de trabajo, hay seriedad, hay conocimiento, hay experiencia y sabemos cómo dar solución a los problemas del país. Hay que reaccionar de manera inmediata. Hubiéramos querido que este plan para atender a nuestros hermanos deportados lo presente el presidente de la República, es el que le corresponde. La señora Sommerfeld, que es la canciller, brillan por la ausencia, como brilla por la ausencia el empleo, la seguridad, la salud, la educación, brilla por la ausencia de todo. En todo caso, aquí hay un plan de acción con costos, con presupuesto, que debe ser aplicado de forma inmediata. Si el presidente Noboa lo acoge para que haga algo, ya le hemos hecho el deber, le hemos dado haciendo. Así que aquí está, lo presentamos ante ustedes, pueblo ecuatoriano, quienes quieran acogerlo para dar una solución y atención inmediata a nuestra gente. Gracias. Una preguntita, compañero presidenta. Una pregunta. Y en La Voz Ciudadana S, todas las voces encuentran su lugar. Desde noticias locales hasta temas globales, te conectamos con la información que necesitas. Somos la plataforma donde tus opiniones toman vida, donde las comunidades se unen para debatir y comprender. Mantente al tanto con nuestras actualidades en tiempo real, para que nunca te pierdas lo que realmente importa. La Voz Ciudadana S, porque tú eres parte de la historia. Únete a la conversación en La Voz Ciudadana S. Haz que tu voz sea escuchada. La Voz Ciudadana S, tu voz, tu comunidad.